El 24 de febrero de 2022, Putin anunció la invasión de Ucrania. No entraremos en las sutilezas políticas de este acto, simplemente esperamos que los líderes mundiales tengan el coraje de sus convicciones y lleven este caso ante el Tribunal de la Haya. Pasemos a los hechos. El ejército ruso no pudo tomar Kiev, Kharkov, Chernígov, Sumy, a pesar de que todas estas ciudades están ubicadas cerca de su frontera. La táctica de Blitzkrieg falló. Las pérdidas rusas en términos de equipo y personal son asombrosas. Aproximadamente una cuarta parte de todas las fuerzas terrestres rusas desplegadas quedaron fuera de acción en las primeras semanas de la guerra. ¿Por qué falló el plan inicial del Estado Mayor de las tropas rusas para la rápida captura de Ucrania? Ahora estás a punto de aprender lo que pronto se escribirá en los libros de texto sobre el arte de la guerra. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte. Los tanques se convirtieron en la principal fuerza de ataque terrestre para el ejército ruso. Están los fracasos de las tropas rusas relacionadas con la baja calidad de los vehículos blindados. El principal vehículo de combate de las fuerzas terrestres rusas es el tanque T-72B3, una versión altamente modificada del tanque medio T-72 de la posguerra soviética. La producción del T-72B3 comenzó en 2011, es decir, es un tanque bastante moderno. El T-72B3 tiene un sitio multicanal con seguimiento automático de 2 objetivos equipado con un sensor meteorológico y un moderno ordenador balístico. Esto tiene un efecto positivo en su precisión de disparo. También vale la pena mencionar su canal de imagen térmica que usa la cámara Catering FC Details. El alcance del cañón se aumentó a 7.3 millas, que es un 20% más alto que para la versión anterior. El espacio operativo del conductor está equipado con un dispositivo de visión nocturna binocular. El T-72B3 tiene una suspensión mejorada, pero la planta de energía sigue sin cambios. El tanque está equipado con un antiguo motor diésel V12 de 4 tiempos con 840 caballos de fuerza, aunque antes de la instalación cada unidad pasó por una revisión importante. El segundo tanque más utilizado entre las tropas rusas es el T-80BVM. También es una modernización del tanque soviético T-64. El T-80BMB está equipado con un sistema de armas guiado T-80VMB, una vista multicanal y un estabilizador que permite disparar con precisión en movimiento. En términos de sus capacidades de disparo, el T-80VVM es idéntico al T-72B3, pero el vehículo es mucho más rápido. El motor de turbina de gas tiene una potencia de 1.300 caballos de fuerza. En la carretera, el T-80VM es capaz de moverse a velocidades de hasta 50 millas por hora. Para golpear a lo largo de la flexión, no hay mejor tanque que se pueda encontrar. El tercer tipo de tanque ruso que encontraron las tropas ucranianas puede considerarse una rareza. Hablamos del tanque de cuarta generación, T-90M ProRif, que se suministra a las tropas desde 2020, por lo que es un tanque muy reciente. No más que algunos de estos vehículos entraron realmente en el territorio de Ucrania. Para comparar, el número de T-72B3 y T-80VVM ha sido estimado en varios cientos. La característica principal del T-90M es un módulo de torre con armadura multicapa. Según sus características, el T-90M ProRif es altamente resistente. El casco está protegido por pantallas anticumulativas y protección dinámica. La tripulación, la munición y el equipo reciben pantallas separadas para proteger contra la metralla. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que esta tecnología por sí sola no protege contra la comisión de errores tácticos. Por ejemplo, cerca de Kharkov se registró la destrucción de un T-90M usando un lanzagranadas sueco Carl Gustaf convencional que se puso en servicio en 1948. ¿Son realmente tan malos estos tanques que no pueden resistir a los lanzagranadas de mano convencionales? Las cosas no son tan simples. Para entender lo que le ocurrió a los tanques rusos en Ucrania, primero hay que recordar para qué sirven realmente los tanques. En términos muy simples, un tanque es un tractor blindado con un cañón. La tarea de los tanques es atravesar la línea de defensa,
apoyar el avance de las tropas con fuego y cubrir a la infantería avanzada. Este es un medio formidable y efectivo para abrir una defensa. Sin embargo, cuando se dirigían hacia Kiev, un ataque ruso contra la línea defensiva ni siquiera ocurrió. Construir una línea de defensa cerca de las propias fronteras es una estrategia defensiva muy costosa. Una defensa escalonada o en echelón requiere un gran número de tropas, muchas estructuras fortificadas y una gran cantidad de armas. Ucrania no puede permitirse tal estrategia. Además, el golpe hacia Kiev se llevó a cabo desde el territorio de Bielorrusia, que anteriormente se consideraba un país amigo. Por lo tanto, el mando ucraniano eligió una táctica defensiva diferente. Después de la invasión, las tropas rusas se precipitaron hacia Kiev, encontrando poca resistencia en el camino. Las columnas de tanques y vehículos blindados rusos debían encontrarse con la fuerza de desembarco rusa en Gostomel, en la orilla derecha del Dnieper. El espectáculo de horror comenzó cuando las columnas avanzaron más hacia el interior, dejando desprotegida su retaguardia. Una trampa preparada por los ucranianos les esperaba. Tomar el control de las áreas derrotadas es la tarea de la infantería, pero los tanques y vehículos blindados rusos se dirigían hacia Kiev sin infantería y solo podían controlar una pequeña sección de la carretera. Por lo tanto, el equipo se convirtió en un blanco fácil para pequeños grupos de infantería ucraniana, armados con armas antitanque. Los tanques y vehículos blindados fueron destruidos por ATGMs y lanzagranadas. Debido al daño del equipo, se formaron atascos en las carreteras y eso fue cuando los drones ucranianos comenzaron su trabajo. El ejército ucraniano destruyó tantos tanques y vehículos blindados como su fuerza física y suministro de munición permitieron. A veces era reminiscente del videojuego Counter-Strike. Por falta de munición, algunos grupos tácticos de combate rusos lograron abrirse camino hasta los suburbios de Kiev, hasta Urban y Bucha. Algunas tripulaciones incluso irrumpieron en las calles de Kiev. Sin embargo, los ucranianos lograron controlar la situación y lidiar de manera metódica con los vehículos blindados. Unos días después, quedó claro que el ataque a la línea de Kiev había fracasado. Los combatientes rusos desmoralizados descargaron su ira en los civiles de Bucha, Irpin, Makarov, Barayanka. Los rusos no se sentían seguros en territorio extranjero. Para ello, era necesario despejar el territorio con infantería, pero no había infantería que hablar. Es decir, sin el apoyo de la infantería, los tanques y los vehículos blindados se convierten en unidades de combate aisladas cuya destrucción es solo cuestión de tiempo. Además, un tanque sin combustible se convierte en una trampa mortal para su tripulación. Por eso, el ejército ruso a menudo abandonaba su equipo justo en medio de las carreteras. Si el ejército ruso no se hubiera retirado de Kiev, entonces en 3 semanas no habría quedado nadie de pie para retirarse. Una situación similar se desarrolló en la dirección norte de la invasión rusa, a lo largo de la orilla izquierda del Dnieper. Solo allí, las formaciones blindadas se enfrentaron al problema planteado por las ciudades. Chernihiv se convirtió en una fortaleza. Entrar en la ciudad con tanques sin infantería significaba repetir la experiencia de la Primera Guerra Chechena, que el ejército ruso, armado hasta los dientes, perdió ante los rebeldes chechenos. Debido a la falta de infantería, los rusos se vieron obligados a rodear Chernigov. Esta táctica requiere mucha mano de obra y suele venir con bajas pesadas. El ataque a Kiev desde el norte a lo largo de la orilla izquierda del Dnipro fue prácticamente asfixiado. Las avanzadas columnas blindadas de las tropas rusas marcharon hacia Brovary, pero Chernigov quedó a la retaguardia de los atacantes, lo que se convirtió en un foco de resistencia y un refugio para las tropas ucranianas. Pequeños grupos de combatientes ucranianos armados con armas antitanque sometieron a los rusos a un verdadero terror. El terreno boscoso de la región de Chernihiv facilitó la realización de las operaciones más audaces. Los ucranianos quemaron metódicamente tanques, vehículos blindados y vehículos sin entrar en grandes enfrentamientos. Los rusos comenzaron a experimentar problemas con la entrega oportuna de combustible y alimentos. Comenzó el saqueo, el primer signo de desmoralización. Con la llegada de la primavera, la situación se agravaría mucho. Por lo tanto, las tropas rusas se vieron obligadas a retirarse. La captura de Kharkov se había concebido según el plan de Kiev.
Los tanques y vehículos blindados rusos ya estaban en la carretera de circunvalación de Kharkov al amanecer del 24 de febrero. Comenzaron los combates callejeros, pero la falta de infantería impidió a las tropas rusas mantener la iniciativa. La situación se agravó por la derrota de la columna de Roskar, cerca de Kharkov. La Guardia Nacional se apresuró a ayudar a las unidades avanzadas, pero las tácticas altamente competentes de los ucranianos no les permitieron abrirse paso hasta la ciudad en sí. El destino de Kharkov después fue extremadamente triste. Durante 60 días, los rusos bombardearon la ciudad con artillería de cañón, Grato, Tornados y otros sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Fue un intento de forzar a la dirección de Ucrania a rendir la ciudad, pero poco a poco el ejército ruso fue expulsado de Kharkov. El bombardeo de la ciudad desde la media distancia cesó. Ahora, los rusos se ven obligados a utilizar costosos misiles de crucero, pero ya no les es posible alcanzar la densidad de bombardeo anterior. Como puedes ver, el fracaso de la Blitzkrieg no tuvo nada que ver con la calidad de los tanques rusos. Hubo errores tácticos obvios, pero el problema no provenía solo de la falta de infantería. El propio ejército ruso carece seriamente de oficiales subalternos. El papel de los oficiales subalternos fue asumido por los oficiales superiores, por lo que más de 20 personas del personal de mando de las Fuerzas Armadas de la RF murieron en los 2 primeros meses del inicio de la guerra. De estos, 6 eran generales. Este es un resultado sin precedentes que sugiere que los rusos están utilizando tácticas y tecnología de guerra obsoletas. Y eso no tiene nada que ver con eso. La inocencia de los propios tanques se confirma por los avances relativamente exitosos de las tropas rusas en el sur y sureste de Ucrania. Allí se están utilizando los mismos vehículos blindados, pero con una táctica diferente. En el eje de Luhansk y Donetsk, los tanques rusos juegan un papel clave. Estas áreas están bien fortificadas por las tropas ucranianas, por lo que un escenario típico es: la artillería y la aviación rusas primero debilitan la defensa a lo largo de todo el frente. Después de la preparación de la artillería, la infantería rusa, cubierta por tanques, avanza un poco y luego intenta aferrarse a las nuevas posiciones. El próximo avance no ocurre hasta que el territorio sea despejado de las tropas ucranianas. Esta es también la área de la infantería. Luego se repite el escenario. Este es un método de ataque conservador, lento y muy agotador, pero al mismo tiempo ha sido el más efectivo en esta guerra. Las actividades de los tanques rusos en el sur de Ucrania podrían haber sido igual de efectivas en los primeros días de la invasión. Los ucranianos detuvieron a las tropas rusas cerca de Nikoliev. El terreno escarpado no permite a las tropas ucranianas operar de la misma manera cerca de Kiev y Chernak, por lo que los planes del ejército ruso se ejecutaron sin interrupción ni interferencia. Las municiones, el combustible y los alimentos llegan a tiempo. El comando ruso logró saturar la retaguardia con personal y equipos del Grupo de Crimea. Cada pueblo, cada ciudad y todas las carreteras están controladas por los rusos. Si el ejército ruso logra acumular suficientes fuerzas, entonces será extremadamente difícil para los ucranianos contener un ataque de tanques en el Paso del Sur. La situación se ve agravada por la supremacía aérea de la aviación rusa. ¿Qué tácticas elegirá el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny, en el Frente Sur? Esta es una pregunta muy interesante que estaremos monitoreando de cerca a medida que se desarrolle la situación. Si te ha gustado, suscríbete y deja tu like. ¡Hasta la próxima!